En la cena mi marido me dijo, traslada todos nuestros ahorros, solo para estar seguros. Murió 72 horas después. Entonces apareció mi hijo y su esposa con un abogado y dijeron que aquella noche comenzó, como tantas otras, después de casi 5 décadas de matrimonio. La mesa estaba puesta con el mismo mantel de flores que usábamos para las cenas tranquilas de entre semana. La sopa humeaba suavemente y la luz cálida de la cocina hacía que todo pareciera seguro, familiar e inmutable. Si alguien me hubiera dicho que estaba viviendo una de las últimas noches de mi vida junto a Ricardo, no lo habría creído. Mi nombre es Elena y durante 48 años compartí cada alegría, cada preocupación y cada sueño con mi esposo. Habíamos construido una vida sencilla, pero honesta. No éramos ricos, pero teníamos algo que ambos valorábamos más que el dinero: estabilidad. Cada ahorro que guardábamos representaba horas de trabajo, sacrificios silenciosos y decisiones tomadas juntos. Aquella noche, sin embargo, había algo diferente en Ricardo. No era algo evidente. No estaba enfermo ni parecía especialmente preocupado. Era más bien una tristeza suave escondida detrás de sus ojos, una sombra que aparecía y desaparecía mientras cenábamos. Intenté ignorarla al principio. ¿Todo está bien?, le pregunté mientras servía un poco más de sopa. Él levantó la vista y me dedicó una sonrisa tranquila. Claro que sí. Pero después bajó la mirada hacia su plato. Los años me habían enseñado que las personas pueden ocultar muchas cosas con palabras, pero no siempre pueden esconderlas con los ojos. Seguimos conversando sobre asuntos cotidianos. Hablamos del jardín, de una vecina que acababa de mudarse y de una llamada que habíamos recibido de nuestro hijo Alejandro unos días antes. Nada parecía fuera de lo normal. Entonces, Ricardo dejó la cuchara sobre la mesa y se quedó en silencio durante unos segundos. Aquel silencio fue extraño, largo, pensativo, como si estuviera reuniendo el valor necesario para decir algo importante. Finalmente habló. Elena, mañana quiero que traslades todos nuestros ahorros a la otra cuenta. Lo miré sorprendida. ¿Todos? Sí. ¿Por qué? Volvió a sonreír, pero aquella sonrisa no llegó completamente a sus ojos. Solo para estar seguros. La respuesta parecía sencilla, pero despertó una pequeña inquietud dentro de mí. Durante años habíamos administrado nuestras finanzas juntos. Siempre hablábamos de cada decisión importante. Sin embargo, aquella petición apareció de repente sin explicación alguna. ¿Ha pasado algo?, pregunté. No exactamente. Entonces, ¿por qué ahora? Ricardo tomó mi mano por encima de la mesa. Todavía recuerdo el calor de sus dedos. Porque quiero saber que estarás protegida pase lo que pase. Sus palabras me conmovieron. Pensé que simplemente estaba siendo precavido. A nuestra edad, las conversaciones sobre seguridad y futuro eran cada vez más frecuentes. No vi ninguna razón para desconfiar. Después de todo, aquel hombre había sido mi compañero durante casi toda mi vida adulta. Confiaba en él más de lo que confiaba en mí misma. Esa noche nos sentamos juntos en la sala después de cenar. Vimos un viejo programa de televisión que apenas prestábamos atención. Yo tejía mientras él observaba en silencio. En varias ocasiones noté que parecía querer decir algo más, algo que comenzaba en sus labios y luego desaparecía, pero nunca habló y yo nunca insistí. Hoy todavía me pregunto qué habría ocurrido si hubiera hecho más preguntas, si hubiera permanecido despierta un poco más, si hubiera escuchado con más atención los silencios que llenaban aquella habitación. A la mañana siguiente cumplí exactamente lo que me había pedido. Fui al banco, firmé los documentos, transferí los ahorros. Todo el proceso tomó menos de una hora. Recuerdo salir del edificio pensando que había resuelto una simple gestión financiera. Nada más. Cuando regresé a casa, Ricardo parecía aliviado, no feliz, no emocionado, aliviado, como si una carga invisible hubiera desaparecido de sus hombros. Entonces me abrazó, un abrazo largo, más largo de lo habitual, y por alguna razón que entonces no entendí, sentí que intentaba decirme algo sin utilizar palabras. Nunca imaginé que aquel gesto permanecería grabado en mi memoria para siempre, porque en ese momento aún no sabía que estaba observando el comienzo de una historia de secretos.
Silencios y verdades ocultas que cambiarían para siempre la forma en que entendía a mi propia familia. Y tampoco sabía que aquella petición, que parecía un simple acto de amor y protección, era en realidad la primera pieza de un rompecabezas que tardaría muchos meses en completar. Las siguientes 72 horas pasaron como cualquier otro fin de semana tranquilo. Al menos eso fue lo que pensé en aquel momento. Después de trasladar nuestros ahorros, la vida pareció continuar con normalidad. Ricardo tomó su café por la mañana junto a la ventana de la cocina. Regó las rosas del jardín. Incluso bromeó conmigo cuando olvidé dónde había dejado mis gafas. Si había alguna preocupación en su corazón, la escondió con una habilidad que yo nunca antes le había conocido. Sin embargo, cuando ahora miro hacia atrás, recuerdo pequeños detalles que entonces pasé por alto. Lo encontré varias veces observándome en silencio, no de una forma extraña, más bien como alguien que intenta memorizar un rostro querido. Una tarde levanté la vista de mi libro y descubrí que me estaba mirando. ¿Qué sucede?, pregunté sonriendo. Él negó con la cabeza. Nada, solo estaba pensando en lo afortunado que he sido. Aquellas palabras me hicieron reír. Le dije que era yo quien había tenido suerte. Después de tantos años juntos, todavía discutíamos sobre quién debía sentirse más agradecido. Ahora daría cualquier cosa por volver a escuchar aquella conversación. La noche del segundo día cenamos temprano. Alejandro llamó por teléfono. Habló principalmente con su padre. La conversación fue breve, pero cuando Ricardo colgó, pareció más cansado de lo habitual. ¿Todo bien con Alejandro?, pregunté. Sí. La respuesta llegó demasiado rápido. No insistí. Durante décadas había respetado sus espacios. Nunca fui una mujer que interrogara a su esposo cada vez que algo parecía extraño. Confiaba en él y quizá aquella confianza era tan profunda que me impedía ver algunas señales. Esa misma noche me desperté alrededor de las 3 de la madrugada. La casa estaba completamente en silencio. Me levanté para beber agua y encontré a Ricardo sentado en la sala. La luz estaba apagada. Solo la claridad de la luna entraba por la ventana. ¿No puedes dormir?, pregunté. Él levantó la vista. Por un instante vi algo en sus ojos, una mezcla de preocupación y tristeza, pero desapareció tan rápido que llegué a pensar que lo había imaginado. Solo estaba recordando algunas cosas, respondió. Me senté a su lado, apoyé mi cabeza sobre su hombro. Permanecimos así varios minutos sin hablar. No sabíamos que aquel sería uno de nuestros últimos momentos juntos. A veces pienso que las despedidas más importantes de la vida ocurren precisamente cuando no sabemos que son despedidas. La mañana siguiente parecía completamente normal. Desayunamos, hicimos algunas compras, vimos las noticias. Nada anunciaba lo que estaba por ocurrir. Aquella noche se acostó un poco antes que yo. Me dijo que estaba cansado. Le di un beso en la frente y apagué la luz del pasillo. Cuando finalmente entré en nuestra habitación, él ya dormía. Respiraba con tranquilidad, parecía en paz y por primera vez en varios días la inquietud que había sentido desapareció. Pensé que todo estaba bien. Pensé que tendríamos más tiempo, más conversaciones, más desayunos, más aniversarios, más vida, pero la vida rara vez consulta nuestros planes. A la mañana siguiente desperté temprano. La habitación estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Recuerdo haber pronunciado su nombre suavemente, luego un poco más fuerte. Después volví a llamarlo. No respondió. El mundo no se derrumbó de golpe. Fue mucho peor. Se rompió lentamente, segundo a segundo. Miré su rostro. Parecía dormido, sereno, libre de cualquier preocupación. Y en aquel instante comprendí que se había ido. Después de 48 años juntos, me encontré sentada junto a la persona que más había amado en mi vida, sin saber cómo continuar respirando en un mundo donde él ya no estaba. Los días siguientes quedaron envueltos en una niebla de dolor. Llegaron vecinos, familiares, llamadas, flores, abrazos, palabras de consuelo. Yo escuchaba todo como si estuviera bajo el agua. Nada parecía real, nada tenía sentido. La casa, que siempre había estado llena de nuestra historia, comenzó a sentirse inmensamente vacía.
y mientras intentaba sobrevivir a aquella pérdida, sin fuerza siquiera para pensar en el futuro, algo empezó a cambiar a mi alrededor. Pequeños comentarios, miradas extrañas, conversaciones interrumpidas, detalles que entonces no comprendía. No sabía que el silencio que había dejado Ricardo detrás de sí ocultaba una verdad mucho más profunda de lo que imaginaba. Una verdad que comenzaría a revelarse apenas unos días después del funeral y que llegaría a mi puerta acompañada por mi propio hijo, su esposa y un abogado. El funeral terminó bajo un cielo gris y pesado, como si incluso el clima comprendiera el vacío que había quedado en mi vida. Durante días caminé por la casa como una visitante en mi propia historia. Cada habitación guardaba una parte de Ricardo. Su sillón favorito seguía junto a la ventana. Sus gafas descansaban sobre una mesa auxiliar. Su taza de café permanecía en el armario, exactamente donde él la había dejado por última vez. Intentaba acostumbrarme al silencio, pero el silencio tenía memoria. 5 días después del funeral, escuché un automóvil detenerse frente a la casa. Miré por la ventana y vi a Alejandro. Mi corazón se alivió por un momento. Pensé que venía a abrazarme, a acompañarme, a compartir conmigo el dolor que ambos estábamos viviendo. Pero cuando observé mejor, vi que no estaba solo. Carolina, su esposa, bajó del asiento del pasajero y detrás de ellos apareció un hombre de traje oscuro cargando un maletín. Un abogado. Sentí una incomodidad difícil de explicar. Aún así, los invité a pasar. Nos sentamos en la sala donde Ricardo y yo habíamos compartido tantas tardes tranquilas. Nadie habló de él durante los primeros minutos. Nadie mencionó cuánto lo extrañábamos, ni recordó alguna anécdota de su vida. La conversación tomó otro camino casi de inmediato. El abogado abrió una carpeta. Alejandro aclaró la garganta. Mamá, necesitamos hablar sobre algunos asuntos financieros. La palabra financieros cayó sobre mí como una piedra. Todavía estaba aprendiendo a vivir sin mi esposo y ellos ya estaban hablando de cuentas y documentos. ¿Qué asuntos?, pregunté con calma. Carolina intercambió una mirada rápida con Alejandro. Entonces él respondió, papá nos comentó algunas cosas antes de fallecer. Aquello me sorprendió. ¿Qué cosas? Hubo una breve pausa, una pausa demasiado larga. Finalmente, Alejandro habló. Creemos que sería mejor organizar la distribución del patrimonio cuanto antes. Por un instante pensé que había entendido mal. Miré a mi hijo, después al abogado, luego a Carolina. Ninguno parecía darse cuenta del dolor que sus palabras acababan de provocar. No era la conversación en sí, era el momento, la rapidez, la falta de sensibilidad, como si el duelo fuera una formalidad que ya había terminado, como si el dinero hubiera llegado antes que la tristeza. Intenté mantener la compostura. Tu padre acaba de morir. Alejandro bajó la mirada, pero Carolina habló primero. Precisamente por eso debemos actuar con responsabilidad. Aquella frase quedó suspendida en el aire. No discutí, no levanté la voz, simplemente observé. Y por primera vez comencé a notar algo que llevaba tiempo pasando frente a mis ojos, algo que había ignorado porque confiaba en mi familia. Después de que se marcharon, me senté sola durante horas. Repasé conversaciones de los últimos meses. Recordé llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en una habitación. Recordé comentarios sobre herencias hechos en tono de broma. Recordé miradas silenciosas entre Alejandro y Carolina cuando Ricardo mencionaba nuestras finanzas. Ninguno de esos detalles parecía importante por separado, pero juntos empezaban a formar una imagen distinta, una imagen incómoda. Una semana después recibí una llamada inesperada. Era Fernando, el contador que había trabajado con Ricardo durante años. Me pidió que pasara por su oficina. Cuando llegué, noté una expresión seria en su rostro. Después de unos minutos de conversación abrió una carpeta. Tu esposo vino a verme poco antes de fallecer. Sentí un nudo en el pecho. ¿Por qué? Fernando permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Porque estaba preocupado por ti. Aquellas palabras me dejaron inmóvil. Entonces me explicó que Ricardo había escuchado conversaciones y comentarios que lo inquietaron. Nada escandaloso, nada ilegal,
Solo demasiadas expectativas sobre un dinero que aún no pertenecía a nadie. Demasiados planes hechos alrededor de una futura herencia. Ricardo no quería crear conflictos, no quería enfrentarse a Alejandro, lo amaba demasiado para eso, pero tampoco podía ignorar lo que había percibido. Por eso insistió en trasladar nuestros ahorros, no para esconderlos, no para castigar a nadie, sino para asegurar que yo tuviera el control de mi propia vida mientras atravesaba el duelo. De repente comprendí la tristeza que había visto en sus ojos durante aquellos últimos días. Comprendí sus silencios, comprendí aquella extraña urgencia y lo que más me dolió no fue descubrir las preocupaciones de mi esposo, fue entender que él había cargado con ellas solo mientras yo seguía creyendo que todo estaba bien. Aquella tarde regresé a casa con el corazón roto, pero también con una claridad nueva. La verdad no había llegado en forma de escándalo, había llegado en forma de pequeños detalles, silencios prolongados y piezas dispersas que finalmente encajaban. Y mientras observaba una fotografía de Ricardo sobre la repisa, comprendí algo importante. Las mayores traiciones rara vez comienzan con grandes mentiras. A menudo comienzan con pequeñas prioridades equivocadas que con el tiempo terminan revelando quiénes somos realmente. Durante gran parte de mi vida creí que el amor significaba sacrificio. Creí que una buena esposa debía comprender siempre, que una buena madre debía perdonar siempre, que una buena abuela debía estar disponible para todos, incluso cuando nadie parecía preguntarse cómo se sentía ella. Fui feliz viviendo así durante muchos años, no porque me obligaran, sino porque amaba profundamente a mi familia. Ver crecer a mi hijo, celebrar sus logros y luego sostener a mis nietos en mis brazos fueron algunas de las mayores alegrías de mi existencia. Pero después de la muerte de Ricardo y de todo lo que descubrí en los meses siguientes, algo cambió dentro de mí. No de forma brusca, no con enojo, no con resentimiento. Simplemente desperté. Por primera vez entendí que cuidar de los demás no debía significar olvidarme de mí misma. La conversación con Alejandro después de la visita del abogado había dejado una herida profunda, no porque hubiera intentado hacerme daño deliberadamente, sino porque me hizo sentir invisible en uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Mientras yo lloraba la pérdida de mi compañero de 48 años, ellos estaban preocupados por asuntos que podían esperar. Aquello me obligó a hacerme una pregunta que nunca antes me había planteado. ¿Cuánto de mi vida había pasado poniendo las necesidades de otros por encima de mi propia dignidad? La respuesta me sorprendió, demasiado tiempo, así que decidí hacer algo diferente. No corté relaciones, no organicé discusiones familiares, no busqué castigar a nadie, simplemente comencé a establecer límites, límites tranquilos, límites firmes, límites que jamás había tenido el valor de establecer. Organicé mis finanzas con ayuda de profesionales independientes. Actualicé mis documentos. Revisé mis planes para el futuro. Por primera vez tomé decisiones pensando en lo que necesitaba yo y no en lo que otros esperaban de mí. Al principio me sentí culpable. Era una sensación extraña, como si cuidarme fuera una forma de egoísmo, pero con el tiempo comprendí que no era egoísmo, era respeto propio. También empecé a llenar mis días de maneras nuevas. Me uní a un pequeño club de lectura para personas mayores. Volví a caminar por las mañanas. Recuperé amistades que había dejado de frecuentar durante años. Incluso comencé a escribir recuerdos de mi vida con Ricardo en un cuaderno que todavía conservo. Poco a poco la tristeza dejó de ocupar todo el espacio. Nunca desapareció por completo. Creo que el verdadero amor nunca desaparece. Pero dejó de ser una carga para convertirse en una compañía silenciosa. Una tarde de primavera, varios meses después, Alejandro apareció solo en mi puerta. No había abogado, no había carpetas, no había conversaciones sobre dinero, solo estaba mi hijo. Parecía más cansado que la última vez que lo había visto, más reflexivo, más humilde. Nos sentamos en el jardín que Ricardo tanto amaba. Las rosas estaban floreciendo. Durante varios minutos ninguno habló. Finalmente Alejandro rompió el silencio. Mamá, necesito pedirte perdón. Lo miré sin decir nada. Después de la muerte de papá me comporté mal. Me preocupé tanto por cuestiones materiales que olvidé algo mucho más importante. Su voz comenzó a quebrarse. Olvidé que tú también estabas sufriendo. Sentí un dolor profundo al escucharlo, pero también sentí alivio,
porque la verdad, aunque llegue tarde, sigue teniendo valor. Alejandro bajó la mirada. Sé que no puedo cambiar lo que hice. No, respondí suavemente. No puedes. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez era un silencio diferente. No estaba lleno de tensión, estaba lleno de honestidad. Tomé su mano, la misma mano que había sostenido cuando era niño, la misma mano que había guiado en sus primeros pasos. Todos cometemos errores, Alejandro. Lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos. Las lágrimas aparecieron en sus ojos y también en los míos, no porque todo hubiera quedado resuelto mágicamente, sino porque finalmente estábamos hablando desde el corazón. Hoy sigo viviendo en la misma casa. Las fotografías de Ricardo continúan sobre las repisas. Las rosas siguen floreciendo cada temporada y cuando el viento atraviesa el jardín, a veces siento como si una parte de él todavía estuviera aquí. Pero ya no vivo esperando que otros me valoren. Ya no entrego mi tranquilidad para evitar conflictos. Aprendí que el amor necesita respeto para sobrevivir. Aprendí que las personas pueden decepcionarnos sin dejar de ser parte de nuestra historia. Y aprendí que la verdadera fortaleza no consiste en ganar discusiones ni en demostrar quién tiene razón. Consiste en conservar la dignidad cuando el corazón ha sido herido. Esa fue la paz que encontré al elegirme a mí misma. Una paz tranquila, una paz silenciosa, una paz que nadie podía darme porque siempre había estado dentro de mí, esperando el momento en que por fin decidiera reconocer mi propio valor. Y hasta aquí llega esta historia. Si llegaste hasta el final, te agradezco mucho por escuchar. Me encantaría saber qué opinas, así que te invito a escribir en los comentarios tu experiencia o tu punto de vista sobre lo que acabas de escuchar. No olvides darle like si te gustó este contenido, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas narraciones. Nos vemos en el próximo video.